bienvenidos. Siéntanse por favor como en casa. Desde acá les amamos, les abrazamos a la distancia y gracias por ser parte de cada uno de nosotros. Iglesia, ¿qué les parece? Si les damos un aplauso a todos los que nos están viendo a la distancia, que por alguna razón no pueden estar aquí, pero que siguen siendo parte de cada uno de nosotros. Hemos estado desarrollando la serie acerca de salud mental. Y qué importante es este tema para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, por supuesto, porque somos seres humanos. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Creen ustedes? Me hacen así si creen que sí, me hacen así si creen que no, y me hacen así si no tienen idea o no les importa. ¿Creen ustedes que un creyente se puede deprimir? ¿Creen ustedes que un creyente se puede desanimar? ¿Creen ustedes que un creyente se puede quedar sin fuerzas? ¿Cómo le responderíamos esta pregunta a un Moisés que una vez estuvo con una carga tan grande que le pidió a Dios que le quitara la vida? ¿Cómo le responderíamos esta pregunta a un Elías que andaba huyendo porque se sentía amenazado y terminó en una cueva escondido? ¿Cómo le responderíamos a una Ana que se sentía burlada por las personas a su alrededor porque no podía tener hijos? Y entonces su esposo estaba preocupado porque lloraba todo el tiempo y no quería comer. ¿Cómo le responderíamos a hombres y mujeres de Dios que conocemos de la Biblia y de la palabra que en algún momento pasaron una situación difícil, un momento de depresión, ansiedad o momentos de angustia? Yo creo que la Biblia no se avergüenza de hablar del tema. De hecho, la Biblia habla acerca de la depresión, habla acerca de la ansiedad, habla acerca de la angustia. Y es bien bueno que lo hable, porque nosotros nos regimos según las palabras que nos encontramos acá en la Biblia de parte de nuestro Señor. Y uno de los que no se avergonzaban de hablar específicamente de esto es el apóstol Pablo. Así que les voy a pedir que por favor me acompañen a 2 de Corintios capítulo 7, vamos a leer del versículo 5 al 7, 2 de Corintios 7 del 5 al 7 que dice: Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito y no con solo su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo y de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. 3 versículos poderosísimos. 2 de Corintios es una de las cartas más personales y reveladoras acerca del apóstol Pablo. De hecho, no es muy valorada porque no tiene tanta riqueza teológica como lo tienen las otras cartas, pero me parece que es una carta muy importante porque representa vulnerabilidad. La vulnerabilidad de la iglesia, la vulnerabilidad del apóstol Pablo. Y cuando empezamos a leer específicamente aquí, vemos a Pablo el abatido, el primer personaje que podemos encontrar en estos versículos. A Pablo el abatido. ¿Qué es estar abatido? Abatido es estar sin fuerzas, es sentirse sin ánimo, es sentirse deprimido. En otras versiones, en lugar de abatido, dice deprimido específicamente. Y lo vemos muy consciente de sí mismo, lo cual yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros tome exactamente eso para su vida, de estar conscientes de nosotros mismos, identificar lo que sentimos y por qué lo estamos sintiendo. Y el apóstol Pablo dice aquí, es que no tuvimos ningún descanso. Estábamos completamente abatidos, sin fuerzas, sin ánimo, porque no tuvimos ningún descanso. Nuestro cuerpo ya no daba más. Conflictos por fuera, eso quiere decir oposición. Y temores por dentro, eso quiere decir ansiedad. Pablo estaba consciente de cómo se encontraba y la causa por la cual él estaba abatido. Ahora, no porque Pablo era una persona débil. Yo creo que es que había sido fuerte por mucho tiempo. Y tal vez
identificar con el apóstol Pablo en esta mañana, porque tal vez has sido fuerte por mucho tiempo. Tal vez te ha tocado ser el que tiene que andar ayudando a todos en la familia. Tal vez te ha tocado ser el fuerte, el que da la cara, el que le pone el pecho a las balas. Tal vez has sido más bien la persona que tiene esa carga espiritual en su hogar, y eso también puede ser desgastante cuando hay una actividad espiritual. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso también podría llevarnos a sentirnos desgastados. O bien cuando tenemos muchas responsabilidades. Entonces no quiere decir que sos una persona débil. Sos una persona fuerte, pero es que, y escuche esto, iglesia, aún los fuertes se cansan. Puede decirlo dentro suyo, aceptando que esa es una realidad de nosotros los seres humanos. Aún los fuertes se cansan. Y eso era lo que le sucedió al apóstol Pablo. Fuerte, temeroso de Dios, lleno de fe, un hombre de Dios, desanimado, abatido, sin fuerzas. Pero no solo estaba consciente de sí mismo, sino que también estaba consciente de Dios. Porque dice en el versículo 6 específicamente, pero Dios. Qué hermoso cuando nos encontramos un pero de Dios en su palabra. Un pero de Dios en la Biblia, porque es cierto, estaba abatido, se sentía acosado, con conflictos por fuera, temores por dentro, pero Dios. Me siento mal, me siento sin fuerzas, me siento sin ayuda, pero Dios. No sé cuál es la salida, no sé cuál es la respuesta, pero Dios. Y entonces, en estos pasajes empezamos a ver que en medio de una situación tan emocional, tan desgastante para el apóstol Pablo, empezamos a ver la luz. Empezamos a ver una respuesta de parte de Dios para él. Una de las tareas que nos hemos dado durante esta serie es que ustedes puedan conocer a diferentes líderes y pastores que tenemos aquí en la iglesia, que nos sirven a cada uno de nosotros, para que ustedes en algún momento, si necesitan acercarse, hablar con ellos, puedan apoyarse. Y una de ellas que les queremos presentar en esta mañana es Adriana Gómez. Ella es psicóloga y lleva años sirviendo junto con nosotros a los preadolescentes de nuestra iglesia. Y ella nos va a estar hablando un poco acerca de ese estrés y cómo podemos ayudar a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Así que pongamos atención a las pantallas. Alteraciones en el sueño, dificultades para concentrarse, para estudiar, alteraciones en la alimentación, el hecho de que les parezca que todo el día es igual y todos los días son iguales, ¿verdad? Que no hay como una diferenciación en las actividades y por ende una motivación para iniciar el día. Aplicar el comprender, el escuchar, el entender y ver más allá. Entonces pensamos que tal vez desde una perspectiva muy adulta que no lo tienen todo o que no han perdido nada o que no tienen la carga económica que tiene un adulto. Sin embargo, las personas adolescentes han tenido muchas micropérdidas que se subvaloran, ¿verdad? Se dice, bueno, eso no es nada, no podemos celebrar ahorita este 15 años, no podemos celebrar esta graduación, pero después lo hacemos, no te preocupes, ahí después. A ver todas las señales, porque muchas veces son muy poco comunicativos, solo logramos extraer monosílabos de parte de ellos y ellas, pero créanme que cuando hay un acercamiento real y genuino y ellos pueden percibir un interés, son mucho más propensos a abrirse, son mucho más propensos a llorar con nosotros. Mi recomendación es que elijamos las batallas y elijamos a quienes ayudar, dando prioridad a la población más vulnerable. Es decir,
a los niños que están bajo nuestro cuidado, a los adolescentes que están bajo nuestro cuidado. Ellos son los que más nos necesitan. Los adultos mayores también. Entonces, que elijamos a aquellas personas que tal vez nos necesitan muchísimo y no tienen a nadie más, mientras que hay otros que tienen más redes de apoyo. Hay una cultura, ¿verdad?, muy tendiente en nuestros países a automedicarse, a preguntarle qué fue lo que usted tomó, cómo se llamaba aquella pastilla y recomendársela a los demás. Y la verdad es que esto no puede ser así. Todos los organismos son distintos, reaccionamos de distintas maneras. Entonces, aquello que parece muy inofensivo y que quiere ayudar a los demás, con mi experiencia, puede ser muy perjudicial. Entonces, no automedicarnos ni medicar a los demás. Estos videos se los vamos a proveer a través de nuestras redes sociales para que puedan tener completa la entrevista que le hicimos a Adriana. Entonces estamos volviendo a 2 Corintios capítulo 7, donde vemos a Pablo el abatido, pero ahora aparece otro personaje, Tito el Consolador. Dice en el versículo 6, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con. Paremos ahí un momento. Estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando que Pablo veía milagros todos los días, a cada rato. Pablo veía ángeles abrir prisiones. Pablo sentía la tierra o los cimientos de donde él estuviera estremecerse, porque el cielo literalmente venía a la tierra en el momento en que él adoraba, o en el momento que él adoraba, porque sabía el Señor que le servía. Pero dice específicamente aquí que Dios le consoló con la llegada de una persona. ¿Por qué no llegaron ángeles? ¿Por qué no se estremecieron los cimientos? Porque Dios sabe que es exactamente lo que necesitamos. Y Él sabe exactamente que lo que Pablo necesitaba para ser consolado era la presencia de personas importantes en su vida. No solamente los ángeles y los milagros, presencia de personas en nuestra vida. Nuestra presencia es poderosa en la vida de los demás, cuando por supuesto es una presencia correcta. El consuelo de Dios viene a través de otros. Y esto tenemos que recordarlo. En el momento en que nosotros estamos viviendo un tiempo de desánimo, un tiempo de desgano, un tiempo de deprimidos, lo que tenemos que hacer es acercarnos a personas que nos puedan ayudar, que nos puedan dar ese ánimo, que nos acompañen, que estén cerca, porque muchas veces es específicamente eso lo que necesitamos. El consuelo de Dios a través de otros. Por eso la respuesta de Dios para Pablo fue Tito. No fueron los ángeles, no fue un terremoto, fue Tito. Qué increíble. ¿Cómo de verdad necesitamos contacto humano? ¿Cómo de verdad nos necesitamos los unos a los otros? Jesús lo necesitó. En un momento de pánico y de ataque, porque así se sentía Jesús, en pánico, con ansiedad, la ansiedad que él llevó por cada uno de nosotros, tirado casi que en el piso, postrado, con el sudor de sangre bajando de él, porque se encontraba en un momento de suma ansiedad, la ansiedad más alta que alguien puede vivir. Necesitó de sus amigos, de sus discípulos. Y se llevó a 3 de ellos y le dijo: quédense aquí conmigo, por favor, mi alma está profundamente triste hasta la muerte, necesito que velen conmigo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Vuelve otra vez Jesús donde ellos y les dice: por favor, quédense conmigo, velen, no caigan en esa tentación. Y otra vez se durmieron. Si nuestro Señor Jesús necesitó personas que le apoyaran en consuelo, en oración, para tener esa fuerza espiritual que él ocupaba, ¿cuánto más nosotros? Yo imagino que en ese momento Jesús ya no se sentía, no se sentía Señor de nada. No tenía ayuda. Sus discípulos dormidos. Porque la misericordia y la ayuda vienen precisamente de Él.
Y Él pasó lo que pasó para que hoy nosotros pudiéramos tener la misericordia y la ayuda que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Por algo Él fue a la cruz, por algo Él pasó todo lo que pasó. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos vivir con paz en medio de cualquier situación. Que nosotros podamos vivir la vida que Él nos quiere brindar a cada uno de nosotros. Él es nuestra misericordia, Él es nuestra ayuda. Ahora, hubo amigos que también lo hicieron bien un tiempo, como fueron los amigos de Job. Los amigos de Job, muchos de nosotros hablamos muy mal de ellos, pero yo quiero rescatar que al principio fueron muy buenos amigos. Ya después la volaron, pero al principio fueron muy buenos amigos. En el momento en que ven a Job con esta pérdida tan terrible, que perdió a sus hijas, perdió su salud, perdió sus bienes, perdió casi todo en esta vida, llegaron sus amigos a consolarlo. Llegaron a donde él estaba y vieron que era tanto el dolor que Job tenía, que se quedaron ahí sentados junto con él en el suelo toda una semana, sin decir una sola palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces el mejor acompañamiento es así. No recetar rápido. No decir un montón de cosas que yo creo que está haciendo bien o mal. Simplemente estar presente. Eso era lo que Job necesitaba. Ya después, a la altura del capítulo 16 de Job, les dice: amigos miserables. ¿Por qué? Porque empezaron a frustrarse. Iglesia, cuando vemos a alguien con dolor o con una situación muy difícil, muy dura, nos frustramos cuando vemos que el dolor sigue, ¿cierto o no? Quisiéramos que la persona saliera ya de esa situación, sea que tuviera que reaccionar o sea que tuviera que dar algún paso, o ¿por qué no se sana? ¿Por qué no se cura? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces nos frustramos y podemos caer en el error que tuvieron los amigos de Job. ¿Cuál fue ese error? Empezaron entonces a buscar los porqués y terminaron diciéndole a Job que eso era un castigo de Dios, cuando nosotros bien sabemos en el primer capítulo de Job que no era así. Le empezaron a decir: eso es pecado, por eso te está pasando lo que te está pasando. Así habla el diablo, así no habla el Señor. Que nosotros seamos personas que puedan entender lo que significa el acompañamiento de los demás. A veces no sabemos lo que es pasar una depresión en sí mismo, pero vivimos cerca de alguna persona que está pasando alguna situación muy fuerte a nivel mental y necesitamos tratar de comprender de una mejor manera, porque todos necesitamos a los demás. Así que aquí vemos a Tito, el consolador, dando el acompañamiento a Pablo. Y Pablo expresa específicamente lo que él siente, porque una de las cosas que debemos de hacer al dar acompañamiento es dar la libertad a esa persona de poder expresarse y de decir lo que siente. En el momento en que nosotros ponemos nuestro oído y escuchamos la necesidad de los demás, empieza el proceso de sanidad en esa persona. Ustedes no tienen idea, bueno, imagino que algunos sí, pero no tienen idea la libertad que hay al hablar. Cuando uno rompe el silencio y se atreve a decir lo que está viviendo, wow, eso empieza a traer libertad. Por supuesto, decirlo a las personas correctas. No es que lo grite a los cuatro vientos, por favor no lo haga, y mucho menos en Facebook. Hágalo con las personas correctas, hágalo con su iglesia, hágalo con profesionales, hágalo con personas que usted sabe en las que puede estar en buenas manos. Pero hay libertad en el momento en que podemos expresar ese dolor. Y también en el acompañamiento, otra de las cosas importantes es también ser honestos. A veces no vamos a saber qué decir. Como los amigos de Job, veían que su dolor era tan grande. ¿Qué le voy a decir? Nada de lo que yo le diga lo va a aliviar. Nada va a poder aliviar ese dolor. Pero nuestra presencia alivia. Nuestra presencia dice: no estás solo, no estás sola, estás acompañado. Y esa es la forma en que Dios se revela muchas veces a cada uno de nosotros. Y podemos entonces decir: no tengo palabras, pero estoy con vos en esto.
A veces tampoco sabemos qué hacer y tenemos que decir a la persona, vamos a buscar ayuda. Yo tengo tanto miedo como vos, no sé cómo vamos a salir de esta situación, no sé con qué se come esto. No sé si ustedes han escuchado esta frase, esto ni sé con qué se come, pero busquemos ayuda juntos, porque nunca habíamos pasado tal vez una situación así y necesitamos buscar esa ayuda y preguntarle a la persona, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo aliviar tu carga? Son preguntas importantes que podemos hacer a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestra familia, amigos, jefes, empleados, personas a nuestro alrededor que sabemos que están en algún tipo de necesidad. Porque si bien es cierto, muchas veces no vamos a poder curar, pero sí podemos aliviar. Y eso es parte de lo que hacemos los hijos de Dios. Y eso es parte de lo que hace la iglesia de Cristo. Que nosotros damos específicamente de lo que recibimos. Me gusta muchísimo cómo el apóstol Pablo lo dice, que Tito le consoló porque él había sido consolado por los corintios. Es una reacción en cadena. Cada vez que el Señor te consuela a ti, cada vez que el Señor trabaja en tu vida, trabaja en tu corazón, ya eso es un depósito de algo que podés brindar a las otras personas eventualmente. Cada vez que nosotros nos llenamos es específicamente para vaciarnos y así sucesivamente, y entonces nos bendecimos los unos a los otros con ánimo, con consuelo, con esperanza, con amor. Por eso sí, primero tenemos que cuidar de nosotros mismos. Y si no han visto la prédica de la vez pasada, del fin de semana pasado, tiene que ir a verla, por favor. Y si ya la vio, vuelva a verla, por favor. Porque es muy importante poder estar nosotros bien para poder brindar ese apoyo a los demás. Hago otra pregunta, para que me vuelvan a hacer así. ¿Tenía Pablo al Espíritu Santo? ¿Tenía Pablo al Espíritu Santo? ¿No era suficiente ese consuelo? Creo que este es Dios, hablándonos a cada uno de nosotros, iglesia, diciéndonos, necesitas más que eso. Por supuesto, sabemos que Dios llena tanto, llena un área de nuestra vida que nadie más puede llenar y que puede hacer lo que nadie más puede hacer. Pero quiere decir que muchas veces también vamos a necesitar al Espíritu Santo que está en la vida de otra persona. Y eso está bien. Y eso está bien. Y yo creo que hoy Dios está llamando a muchos titos para poder bendecir, consolar y ayudar a los demás. A otras personas que se encuentran en situaciones de desánimo, de angustia, de ansiedad.
Corintios 7. El apóstol Pablo termina diciendo, me llenó de alegría. ¿Quién le llenó de alegría a Pablo? La iglesia. La iglesia le llenó de alegría porque dice, Tito nos habló de la profunda tristeza y honda preocupación que ustedes tienen por mí. Ahora, yo me pongo a pensar, uno como pastor jamás estaría feliz de que los demás sientan tristeza o preocupación, pero yo creo que esto nos está enseñando algo. Pablo se sintió comprendido. Qué valioso es cuando uno se siente comprendido. Qué valioso es cuando uno sabe que alguien entiende lo que uno puede estar pasando. Qué hermoso y qué importante es que la iglesia entonces desarrolle esa comprensión. Y quiero hablar de dos características rápidamente acerca de la comprensión. Creo que hay muchas características de las que podríamos hablar, pero Dios puso dos en mi corazón. Y una de ellas es la empatía, como el valor y la habilidad de entender y compartir las emociones del otro sin hacerlas propias. Porque a veces nos cargamos más de la cuenta, ¿verdad que sí? Y eso es cuando nos apropiamos de las emociones de las otras personas, y no es eso. La empatía no trata de apropiarme de esas emociones, pero sí de comprenderlas. La empatía es todo un arte, porque puede ser que no hayamos pasado las mismas vivencias, las mismas experiencias, pero sí sabemos lo que es sentir. Entonces, puede ser que no hayas pasado la misma experiencia o vivencia de otra persona, pero sí sabes lo que se siente. ¿Y a qué me refiero? Sabes lo que es sentir tristeza, ¿cierto o no? Sabes lo que es sentir desesperación, ¿cierto o no? ¿Sabes lo que es sentir ansiedad, cierto o no? ¿Sabes lo que es sentir preocupación? Claro que sí. Entonces, no es como muchas veces nos han enseñado de ponernos en los zapatos de la otra persona, porque no podemos vivir sus experiencias, siquiera a veces entenderlas, porque todos lo hemos vivido, diferentes etapas de nuestra vida de formas distintas. Pero es más bien entonces aprender a ponernos en el corazón del otro. No es ponerme en sus zapatos, es ponerme en su corazón y entender, tratar de comprender lo que está sintiendo, lo que está pasando. Y cuando no sabemos, buscamos ayuda. Otra de las características es la humildad. La humildad muestra esa reciprocidad, esa mutualidad sana que nosotros deberíamos de tener, la necesidad que tenemos los unos de los otros. Me gusta tanto la humildad que presenta aquí el apóstol Pablo diciendo, yo estaba desanimado, yo estaba lleno de ansiedad, estaba con situaciones muy difíciles, pero ustedes trajeron compasión, ustedes trajeron vida, ustedes me llenaron de alegría. Qué lindo que las personas a nuestro alrededor puedan decir, me llenaste de consuelo, me llenaste de alegría. Uy, pero yo no hice mucho. Sí, pero con solo tu presencia, con solo tu llegada, con solo tu compañía, me llenaste de consuelo y me llenaste de alegría. Tengamos cuidado, porque muchas veces lo que el enemigo quiere hacer es aislarnos y decirnos que podemos solos, o que nadie nos va a comprender, o que vamos a hacer una carga para los demás, o nadie va a querer escuchar lo que tienes que decir. Pero escucha, eso es algo que no debemos de hacerle caso al enemigo. No te aísles, no te vayas de tu lugar, de este tercer personaje que vemos aquí en 2 Corintios 7, que es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros y Dios hace y actúa a través de ella. Dios hace y actúa a través de ti en la vida de los demás. Porque todos tenemos al Hijo de Dios, al Espíritu Santo dentro de nosotros para poder consolar a los demás, para poder dar palabras de amor, afirmación, compañía, un abrazo si es de tu burbuja. Poder estar ahí y poder ser la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. ¿Cómo se vive entonces, pastora, la depresión, la ansiedad, la angustia como hijo de Dios? Vívelo rendido al Señor y acompañado de otros. Vívelo rendido al Señor. Hay muchas cosas que tal vez sentís, no sé cómo manejarlas, no sé
¿En qué va a parar esto? No sé cómo controlarlo. Vívelo rendido a Dios y aprende a acompañarte de otros. El apóstol Pablo inicia su carta en 2 de Corintios diciendo lo siguiente, después del saludo: Dios es la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios es la fuente de todo consuelo y por lo tanto su iglesia es consuelo también. Te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie. La presencia de Dios está en este lugar. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y Él va a consolar hoy vidas, corazones que venían desanimados, que venían tristes, débiles. Hoy su amor se pasea por todo este lugar. Su abrazo está ahí para ti. Ese abrazo que da fuerzas. Ese abrazo que llena. Ese abrazo que levanta. Ese abrazo que dice: no estás solo, no estás sola. Recibe hoy ese abrazo que Dios tiene para ti. A Dios, sea lo que sea que estés atravesando, que estés pasando, hoy puedes recibir el consuelo y la esperanza que solamente el Señor puede dar. Señor, tú sabes y conoces cada lucha. No es ajeno a ti, Señor, no te toma por sorpresa. Tú ya lo conoces, ya tú lo sabes. Tú sabes de padres o madres que están aquí, Señor, en preocupación por sus hijos. Tú sabes de hijos e hijas, Señor, que están aquí o que nos están viendo a la distancia y que están preocupados por sus padres, Señor. Tú sabes, Señor, de personas que tienen familiares que no han podido salir de alguna situación mental, Señor, sea depresión, sea algún trastorno, Señor, y eso ha sido desgastante. Tú lo sabes, tú lo conoces, Señor Jesús. Y a esas mismas personas tú les das tu consuelo. Tú les llenas de tu paz, Señor. Les llenas de tu presencia, Señor. Les vas a acercar personas, Señor, que les puedan apoyar en este tiempo, porque tú no te presentas solo, Señor. Tú te presentas a través de otros también. Padre, tú también conoces personas que han estado viviendo depresión. Tú sabes de personas